Luces, cámara, acción. Hola papus y mamus. Shalom. Comienza. Y el tema del vídeo de hoy será los falsos mesías. Bueno, en el judaísmo, los cristianos sabemos que Jesús es el verdadero Mesías, el verdadero Mashiach. No hay otro más que Jesús. Lo que sí, pero si hay alguno, hubo un rebelde que en vida se llamó Simón Bar Kokhba, que era del partido de la secta de los esenios. Pero digan en los comentarios, ¿qué fue para ustedes Bar Kokhba? ¿Mesías o un rebelde judío? Porque le costó muy cara la vida. Entre ellos está también Hizkiyahu ben David y también el Rebbe de Lubavitch. ¿Quién de estos fue el más falso? Porque uno de ellos, gracias a la revuelta que hizo Bar Kokhba, Roma los terminó por dominar por completo. ¿Se acuerdan lo que decía el libro de Apocalipsis? Cuando al pueblo de Israel ya estaba, el pueblo de Israel ya estaba prácticamente pervertido. Aléjate de ella, pueblo mío, no te hagas partícipe de sus fechorías y tengas que cumplir sus castigos. Y también dicen los evangelios acerca de los falsos mesías. Y si es posible, en la descripción os dejaré los enlaces. Digo también. Aparte los enlaces de mis redes sociales. A continuación, hoy verás quién fue Simón Bar Kokhba. Bueno, en el cristianismo, haremos mención a una gran cantidad de personas. Incluso una vez en la iglesia, una cristiana llamada Estelita, que es misionera de las consagradas al Señor, ella me contó la historia de que hubo un tipo en Michoacán de que se creía la supuesta reencarnación de Jesús, el Mesías, y que según que iba a resucitar al tercer día y se murió y nunca se resucitó ese pastor. No me acuerdo, no me dijo ni siquiera cómo se llamaba, pero también es típico de la Cristo Lisbeth, José Luis de Jesús Miranda, Viscarion en el cristianismo, la asiática Yang, desde la secta del Dios Todopoderoso. Un día voy a transmitir en vivo, no sigas esta secta. Sí, va a ser todo un live, pero ahora va a ser acerca de Bar Kokhba. Bueno, si alguien de ustedes es judío y por X o por Y razón llegare a ver mis videos, díganme en los comentarios, porque muchos judíos de su tiempo que no creían tampoco en Jesús como el Mesías, asimismo tampoco le creyeron a Bar Kokhba. Y de hecho, Jesús hace alusión a los falsos mesías, como ya lo dije, los de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Incluso dejaré en la descripción, si es posible, los enlaces de mi canal de YouTube y le voy a hacer mención a Sergio Bacari, llamado Un Bacari Suelto en Israel, y voy a dejar también el link en la descripción. También Joel Bernanim o algo así,
un rabino judío israelita en Tierra Santa. Él también subió la rebelión de Bar Kokhba y qué cosas negativas dejó. Pero antes de, bueno, incluso al final del vídeo estaremos mostrando los enlaces, obviamente, de, bueno, mi cara, otra vez, pero sin nada más que decir. Luces, cámara, acción. Hola papus y mamus, shalom. Comenzamos y el tema del vídeo de hoy es ¿quién fue Simón Bar Kokhba? Es de los podcasts que pasarán a mi canal. Ahora sí, comencemos con la lectura. Y vamos a leer lo que los falsos profetas y los falsos mesías. Antes de subir audios con mi voz. Y vaya que Bar Kokhba dijo ser mejor opción que Jesús para el Mesías. Antes no estaba en la decisión del Altísimo que el Mesías fuera ungido, proclamado y coronado por los hombres, porque no, ni siquiera que él iba a ser un guerrero, ni mucho menos que sería ungido como rey de Israel. Es imposible que todos los judíos que están esparcidos por el mundo se reúnan en toda una nación entera. Pero bueno, ahora vamos a leer. Incluso dejaré en la descripción. Es Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 23, del 23 al 25. Vamos a ver. Del 23 al 28. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, que yo se lo he advertido de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dice, está en tal lugar retirado, no lo crean. Porque así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Palabra de Dios. Bueno, cabe destacar que el primer falso Mesías profetizado por el mismo Jesús, porque él profetizó la venida de falsos Mesías. Él profetizó la llegada de falsos. El primer falso Mesías que fracasó en el intento. Porque también podemos, otro ejemplo, como lo es el rabino, quienes los masones le llamaron Hizkiyahu ben David, que en español significa Ezequías, hijo de David. Estos tres, Luis López Miranda, el licenciado Leví, Juanito de Punto Breslev, Juan Luis Johanan Leví de Punto Breslev y Jacob de Filosofía Judía, Jacob, son antimesías. ¿Y quién los llamó proselitistas? No fueron los cristianos, ni siquiera los judíos mesiánicos, fueron los otro ortodoxo llamado el rabí Abdiel ben Obed de Nazratín, el rabino Abdiel ben Obed de Nazratín TV. Él también fue mesiánico en el pasado, ahora ya es ortodoxo. Él hace críticas del Nuevo Testamento, pero no para obsesionarse con atacar las cosas y con tratar de defender lo indefendible. Pero bueno, comencemos con el video.
Marcos 13, 21 al 22. No, Marcos 13, 21, 22 y 23. Si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. Si esto fuera posible, estén alerta, que yo se lo he advertido. Vámonos a Lucas 17, 23 al 24. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde el extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que ser rechazado, tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Lucas 21, 8. Lo leeremos hasta 9. Jesús contestó, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo se acerca, no lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras, disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Juan 5, 43. Porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí le acogen. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, como podrán creer. Juan 45, 43, 44. Y esto, ahora sí, ya pasemos a los videos con mi audio, con mi voz, obviamente. Bueno, papus y mamos, en esta ocasión te darás la historia de Bar Kokhba, este chico que empezó a defender algo que incluso le costó la vida. La rebelión empezó a partir del año 132 después de Cristo, y él lideró una revuelta en contra de Roma, el cual costó la vida de muchos judíos. Entre ellos, el Rabí Akiva murió cuando a este lo asesinaron en el 135 después de Cristo. Bar Kokhba sobre todo fue un líder revolucionario. Él lideró la revuelta. Él nació aproximadamente en el 50 después de Cristo. De él sí no se sabe a ciencia cierta cómo fue que empezó a creer que él liberaría a los judíos de todo un imperio cruel y perverso, ya que por su culpa muchas personas buenas e inocentes murieron ese día. En la Tanaj se escribió, en la Biblia que contiene el Nuevo Testamento, en estos pasajes que os revelo en pantalla, acerca de los falsos mesías y sus prodigios, y cómo Bar Kokhba fue
fue el primer falso Mesías profetizado por Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías. Esto también lo podemos encontrar en Mateo 24, 23, 28, Lucas 17, 23 al 25, Lucas 21, 8 al 9 y Juan 5, 43, 44. Todo esto acerca de la venida de los falsos mesías. En estas fuentes voy a revelar también que en el cristianismo también conocemos falsos mesías, pero este no es el punto y vamos a revelar cómo fue su rebelión, pero cómo fue que nació este personaje llamado Simón Bar Kokhba. De él sí no se sabe cómo fue su infancia o cómo fue que fue su juventud y cómo es que llegó a este mundo afirmando que él sería el escogido de Dios para reinar el pueblo de Israel. Y vaya que la rebelión de Bar Kokhba tuvo éxito durante 5 años, no, 3, hacia el año 35 de nuestra era. Es como él fue el líder de una revuelta judía. Pero dentro del judaísmo también vamos a hacer mención a los falsos mesías, como Moisés de Creta, uno de ellos también lo fue. Aparte de Moisés de Creta, también fue el rabino Ken Spiro, otro de los falsos mesías del judaísmo. Aparte de los rabinos Ken Spiro y Moisés de Creta, también salieron otros 2 que mencionaré: Sanri de Siria, Abu Esier, otros 2 falsos mesías que también surgieron. Esta página creo que al parecer es protestante evangélica, y también él también fue otro. Y también Abu Esier, también conocido como Obadiah ben Yishak. Salomón Cray de Israel, que él profetizó que todos los judíos esparcidos por el mundo regresarían a la tierra de Israel, y no fue así. David al-Roy de Irak, él intentó liberar a los judíos del yugo de los musulmanes, pero fracasó en su intento y no consiguió nada. Abraham Abulafia, que nació en Zaragoza, España, e incluso quiso convencer al Papa de que él era el Mesías, pero el Papa se negó a ser entrevistado y ya sabemos que él murió. También dijo que todos los judíos regresarían a la nación santa, y no fue así. Abraham de Nisim, que también fue llamado Anabí Nevilá, y muchos lo nombraron el profeta de Vilá. Shabtai, que escogió el nombre de Aziz Mohammed porque él era de la religión musulmana y nació en Turquía, pero se convirtió al judaísmo y dijo también ser el Mesías de los judíos. Y antes de pasar a los 2 últimos puntos, mencionaremos también al polaco Jacob Frank, otro que también dijo ser el Mesías judío, pero llevó a muchos judíos también al error. También, ahora sí vamos a pasar a otros 2. Un anciano que vivió en el siglo pasado y vivió en el 94. Hablamos de Menahem Schneerson Mendel, o más conocido como el reverendo Lubavitch. Él nació en Ucrania, pero vivió casi todo un largo tiempo en Estados Unidos y falleció
los enemigos de la Iglesia Cristiana Católica le pusieron, y en realidad él se llama Shlomo Yehuda Berry, o más conocido como Salomón Yehuda Berry, y otro de los nombres es el del Yahuda, que es el sobrenombre que tuvieron los judíos ortodoxos. De hecho, aún se tiene. Para muchos es una falsa noticia, pero para otros es un posible anticristo. Y bueno, todas estas imágenes que estáis viendo en pantalla es de lo de la rebelión, cosa que contaré en la segunda parte, ya que la tercera parte, que será la parte final, será sobre su muerte y cómo fue asesinado en manos del emperador romano Adriano, quien nació en España, y desgraciadamente ese día es recordado por muchos judíos. Murió aquel hombre que muchos lo han considerado santo, el Rabí Akiva. Incluso también en la segunda parte estaremos leyendo varios de los textos del Antiguo Testamento acerca de la Torá, cómo es que vendrá el Mesías, las visiones, etcétera, etcétera, quién será el verdadero hijo de David, si el Mesías reconstruirá el tercer templo, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno tiene alguna duda, yo también tengo muchas, y si hay alguno que otro judío, invito también a suscribirse a mi canal. No se arrepentirá, no les cuesta nada, como les ha pasado por lo mejor de todos los grados. Espero acá abajo los comentarios, por favor, quiero comentarios positivos, no tanta negatividad. Incluso, si es posible, en la descripción el link de los canales de Sergio Bacari, la canción Israel, y también del Rabí Abdiel Benoven de Nazratim TV. Y como muchos judíos están seguros de que el Mesías nacerá en 9 de Av, en la tercera parte del día, ¿saben? Bueno, ahí se le respeta, pero ya sabemos que es Jesús, el verdadero Mesías, Cristo, no solo en Israel, sino en el mundo. Dígalo. Y si los judíos siguen en espera del Mesías, se les respeta, más que los cristianos sabemos que es Jesús, el Mesías que tanto esperan, y ellos aún no se dan cuenta. Si no lo creen en esta vida, lo creerán en la próxima. Incluso ya sabemos que Jesús dijo: si alguien viene a ustedes y dice yo soy el Mesías, no le crean, porque se levantarán falsos mesías que incluso engañarán, si es posible, aún a los elegidos de Dios. Esto lo podemos encontrar en Mateo 24, 23, 28, Marcos 13, 21, 23, Lucas 17, 23, 25, Lucas 21, 8, 9 y Juan 5, 43, 44. La cabeza de todos los jajá siguió a Barkova, ¿sabes? Barkova. Y hace en breve levantaron al Masías de Israel, el cual murió la cuenta de Homer. Si el Masías tiene 3 trabajos que hacer, ¿por qué han levantado nuestros hermanos de Jerusalén a este último Mesías? Ok, antes de responder, déjame preguntarte algo. No entendí qué tenía que ver Rabí Akiva. Puesto que el Masías tiene unos atributos que hacer, que era, por ejemplo, la reconstrucción del Metamidrash, el templo. Barkova no lo hizo.
de protección de nuestros hermanos, de todo el mundo, tampoco lo hizo. Ok, entiendo. Lo que decía Rabbi Akiva no es que Bar Kokhba era el Mesías, sino que él era Hizkat Mesías, que él tenía el potencial del Mesías. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Bar Kokhba en el año, entre el 133 al 132 hasta el año 135 de esta era, hubo una guerra que fue la guerra, la segunda revuelta, la tercera, de hecho, judía contra el Imperio Romano, y el que lideró esta batalla fue el rey Bar Kokhba, que él era un descendiente del rey David, y lo que él buscaba era darle una independencia política a Judea. Él libra las batallas, de hecho el ejército de Bar Kokhba logran liberar Jerusalén por un periodo de tiempo. Él cae al final en la batalla de Beitar, que ahí es cuando se define que él no era el Mesías. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que una de las características del Mesías es buscar la liberación nacional de Israel. Eso es un Mesías. Un Mesías es un líder político que busca liberar la tierra de Israel y darle una independencia política al pueblo judío. Entonces, es la característica que vio Rabbi Akiva en Bar Kokhba para definirlo como alguien potencial a ser el Mesías. En el momento en que Bar Kokhba fue asesinado por los romanos en la guerra, en la batalla de Beitar, ahí se entendió que él no era el Mesías, porque el Mesías no lo van a matar, al revés. En todos los profetas dice que el Mesías va a vencer a sus enemigos, no que él lo van a vencer. Por lo tanto, en el momento en que el candidato mesiánico muere o es asesinado, etc., se define que él ya no es Mesías. Con respecto a la segunda pregunta, ¿podrías decirme el nombre de este supuesto Mesías que coronamos? Porque yo no soy consciente de que coronamos, y yo soy un judío ortodoxo, de que coronamos a un Mesías. ¿Podrías decirme el nombre de esta persona? El último que murió la cuenta de Omer era desde Pesach a Shavuot, y en la cuenta de Omer, que fue cuando el judaísmo guarda el luto por los 124.000 alumnos que perdió, hubo una aplaste, el cual lo levantaron, me parece que se llamaba Iyajeus, o un nombre que no sé pronunciarlo, y murió en la cuenta de Omer. Okay. Lo declararon Masías. Ok, entonces lo que tú estás refiriéndote es de un fake news, noticias falsas que aparecieron sobre el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, que él es un rabino que es un gran sabio de la Torah, que él vive en Jerusalén, y que salió un video en internet que supuestamente los judíos estamos coronando al Mesías, y las imágenes que mostraban era el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, y poniéndole un nombre que era Hizkiyahu ben David, supuestamente, ¿no? ¿Es a eso de lo que te refieres? Sí. Entonces, Hizkiyahu ben David es simplemente un nombre fake, un nombre falso, porque ese rabino de las imágenes es el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, que no está muerto, está vivo en Jerusalén, todavía da clases. De hecho, yo planeo verlo estos días que sigue. Está vivo, nunca murió, pero lo que ocurrió es que el mundo mesiánico, los mesiánicos, los cristianos, empezaron a difundir noticias falsas porque vieron videos de personas dándole respeto a un rabino, y entonces empezaron los fake news de que los judíos están coronando a su Mesías y ese es el anticristo, etcétera, pero son noticias falsas. Y de aquí se aprenden dos cosas. La primera, se aprenden muchas cosas, es que en el mundo cristiano hay mucha paranoia y que se inventaron de que llegó el anticristo sin saber ni siquiera que esa persona se llama el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, no tiene nada que ver Hizkiyahu ben David. Lo segundo es que Hizkiyahu ben David es el nombre del rey Ezequías. Sí, Ezequías, el hijo de David, que él vivió en el siglo 7 antes de la era común, ¿sí? La primera mitad del siglo 7 antes de la era común, que él fue un rey que fue también candidato a ser el Mesías, como le dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín, página 96, si no me equivoco, que Ezequías era candidato mesiánico, y por eso se terminó haciéndose un mito por una página de alguien que empezó a difundir algo que es fake news. El punto es que es una noticia falsa, y Shlomo Yehuda Be'eri está vivito y coleando, como dicen. Entonces, toda la información que llegó a ti, lamento decirte que son fake news. Sí, si por ejemplo yo me fuera al Kotel, por ejemplo mañana mismo, y dijera Isaías capítulo 9, versículo 6, los 5 títulos que tengo, automáticamente nuestros hermanos los judíos sabrían que me estoy dirigiendo al hijo de Ezequías, ¿no? O cuando yo dijera Abacador, Padre Santo, o Dios fuerte,
o Padre Eterno, ¿dónde se inclinarían los que me escucharan? ¿Al hijo de Ezequías o a Jasén? Ok, si tú dijeras Isaías capítulo 9, versículo 6, la gente no sabría qué estás hablando. Si hablas de Isaías capítulo 9, versículo 5, es el versículo que te refieres. ¿Por qué lo digo? Porque en las Biblias cristianas es el versículo que tú acabas de citar, es el versículo 6. En las Biblias judías es el versículo número 5. ¿Sí? El cristianismo cambió la numeración de ese capítulo. Temas teológicos no me quiero expandir ahí, pero si tú dijeras ese capítulo, sí, las personas entenderían perfectamente que estás hablando del rey Ezequías. Como dice ese versículo, Dios fuerte. El nombre Ezequías traduce Dios fuerte. Hizkiyahu en hebreo. Ezequías en hebreo es Hizkiyahu. Hizkiyahu, Hazak, es fuerte. Yahu es Dios. Dios fuerte. El nombre de Ezequías, el nombre Ezequías en hebreo, Hizkiyahu, significa Dios fuerte. El versículo que tú citas de Isaías 9 dice Dios fuerte. O por ejemplo, príncipe de paz. El rey Ezequías, en su época hubo paz porque falló la invasión. En esa época el imperio asirio rodearon Jerusalén, liderados por Rabshakeh, que era el general del ejército de Sanjerib, el líder asirio de esa época, siglo VII antes de la era común, y ellos asedian Jerusalén, pero hay una plaga en la que muere el ejército asirio, unos 185,000 soldados, como les dice el libro Segunda de Reyes, que de ahí, como hubo paz, por eso se le llamó a Ezequías príncipe de paz, ¿sí? Pero no es porque sea una cualidad de que sea un dios, sino simplemente el contexto en el que él vivió, hubo paz. ¿Me hago entender? O sea, si hablas de este versículo, no tiene nada de raro en la visión judía. Si se lo dices a un cristiano, una traducción que tiene letras mayúsculas, en el hebreo no hay mayúsculas, pero en español ponen mayúscula para hacer como si fuera hablando de un dios ahí. Entonces, obviamente engañan a las personas manipulando una traducción que en hebreo no tiene nada. Sí, pero lo que me sorprende, no me sorprende, lo que está diciendo no me sorprende que un rey o un hijo de un rey o un sacerdote o un cohen pueda tener un nombre, pero 5 títulos o 5 nombres a un solo rey es lo que me impacta. Y la última pregunta es esta, ¿vale? Esta no la sé, por eso te la pregunto, ¿vale? Masías. רוחז מכובד הרב קו. על כן מסחר זויס, אל חי חלקנו צורנו, צווה להטיל עדות זרע קודש שערינו משחת, שאשר שם בבשרנו, ברוך אתה אדוני, קוירי סברים. ישמח רביך ויאמר וסגל ילדתך ונאמר, ויאמר לך ואנחנו זוסס לבדו.
דניאל? משה? משה צמח? הרב לא יעלה לי עבד מירב. דניאל? יאללה, Presentamos un video donde podemos ver la llegada del Rab Yanuka Shlomo Yehudá a la tumba de Raquel. Esto ocurrió el 8 de noviembre de 2022, un video publicado en el canal del mismo rabino. Y como vemos esa llegada, el impacto que provoca en los fieles judíos. Vemos el alboroto, vemos la multitud como se agolpa tratando de tocarlo cuando este rabino llega a la tumba de Raquel. Hay un reconocimiento por parte de toda la comunidad judía en este rabino de una sabiduría sobrenatural. Y también algunos le adjudican milagros. La gente viene acá para recibir su bendición. Realmente es impresionante. Es impresionante como... Es como un equivalente a un papa judío, ¿eh? Es así. Vemos ahí como le besan la mano. Hay otro rabino, le besa la mano. Le reconoce, lo reverencia. Le traen niños para que los bendiga. Es impresionante. Se le adjudican hechos milagrosos, ¿eh? Realmente está ávido el pueblo judío de la venida del Mesías, ¿no? Están todos esperando. Y entonces cuando aparece algún rabino con algunas ciertas características, como las de este joven, que no debe pasar los 32, 33 años, los judíos tienen la esperanza, ¿no?, de que en cualquier momento sea revelado el Mesías ansiado, esperado. Vemos cómo hacen oraciones delante de él, oran con él, rezan con él, lo tocan, lo bendicen. La verdad, llama la atención, ¿no? Llama la atención lo que está provocando. Les recuerdo, es un video que se publicó en el canal del mismo rabino, Shlomo Yehudá, pero que está dando vuelta al mundo y se ha convertido viral por las características, ¿no? Ahí vemos los guardias de seguridad, cómo lo reverencian, los mismos que tienen que guardar el orden, no saben cómo hacer para tocarlo, para besarlo. Realmente es impresionante lo que ocurrió el 8 de noviembre del año 2022 allí en Belén, en la tumba de Raquel, ¿no? La madre, sí, de Israel. Ahí se va, después de haber visitado la tumba de Raquel, podemos ver, realmente es para meditar, ¿no? Es para meditar los tiempos que estamos viviendo. Shalom.
כתוב במדרש רבה בתחילות המדרש, בשעה שנחרב בית המקדש במתת לפני הקדוש ברוך הוא, גם מסרת חגיגה בדף י"ב, והתחיל לבכות לפני הקדוש ברוך הוא על החורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למתת, אם אין אתה מניח לי לבכות, אני אלך ואבכה במקום שלי, במסתרים תבכה נפשי. יש מקום לקדוש ברוך הוא שקוראים לו במסתרים, ששם הקדוש ברוך הוא בוכה ומתייחד ואף אחד לא נכנס לשם, שאין רשות למתת אפילו להיכנס לאותו מקום בגלל שהקדוש ברוך הוא בוכה שם. ואז התחיל לבכות הקדוש ברוך הוא ובכה ואמר, בניי היכן אתם, כהניי היכן אתם, לוויים, אוהביי היכן אתם, איפה העם שלי, איפה האוהבים שלי? התחיל לבכות הקדוש ברוך הוא, בכה בכאב גדול על עם ישראל, על הצער, על החורבן, על כל מה שהגענו, על כל הגלות. התחיל לבכות הקדוש ברוך הוא, בכה על עם ישראל. והבכי הזה זה סילוק השכינה מבית המקדש, כי שבשעה שהתפלקה שכינה מבית המקדש הייתה הולכת השכינה מגפפת ומנשקת את הכתלים, והבית, אמר המדרש שם, ממשיך ואומר, והייתה אומרת, הווה שלום בית מקדשי, הווה שלום בית מלכותי, הווה שלום בית יקרי. וככה הייתה השכינה הולכת ומנשקת כותלי בית המקדש ומסתלקת למעלה למעלה. רבי יונתן אומר, 3 שנים הייתה שכינה יושבת ומצפה בהר הזיתים שמא יעשו ישראל תשובה. מחמת שלא עשו ישראל תשובה, הייתה שכינה עולה והולכת ומתעלה למעלה 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 עד ששבה לרקיע שלה. I have to tell you one thing. I'm a Christian. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic today. But I come because I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the rules, where they come from. They can know. But if someone was born a Jew, he is a Jew for all his life. Yes, I know. And he cannot change it. He can make only his life more complicated. No, my life is much better today. Miserable. My life is not miserable today. If someone is thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more forcible and needs a garrison, a treatment as soon as possible. Pray for me, but I am very glad, because for me is the Messiah. Yeah, as I said before, if you are thinking about yourself as a healthy person, it's that only a sign that you are more ill
that someone is thinking about you. Sure, I am a sinner. I am a sinner. I'm not speaking to the most, I'm speaking about your chief, about your sin, the biggest sin to change, apparently, your being Jewish. But my parents never brought me to the synagogue. Never. That is not an excuse for someone to be to be ill because his parents willed so. You understand what I'm saying? Yes, I understand you. God Almighty bless you that you became healthy. Is the main thing, to become a Jew openly and to reclaim for all the people around you that it was a big error, but God Almighty has so much mercy and He is forgiving even for the biggest sin that can be done. Rabbi, pray for me that I believe as the Messiah. And I will pray for you that you recognize As I said before, that's only a sign that your illness is much deeper than you imagine and I imagine. And God Almighty bless you to have good news and don't enter, people don't enter in discussion about what you are. You are born a Jew. I'm always a Jew. Yeah, and there will be a Jew, and a Jew openly, and all person around you, especially your family, you acclaim your strength to reclaim that someone that performed a big sin, nevertheless he has the God Almighty strength to recover from his deep illness. And as soon as you do it, as soon as Mashiach will come. The real Mashiach. The real Mashiach is... Don't repeat. Can I give you the book? Yeah, thank you. Thank you, Rabbi. That will prevent you to give it to someone else and induce someone else to do something wrong. Bien, papus y mamus. Y si se preguntan por qué metí el video del Rebbe de Lubavitch, bueno, porque, en mi parecer, ya que los judíos, ellos son expertos y son varias sus luchas por la santidad. Y este hombre se ve que en vida fue un siervo de Dios. Hablamos de Menachem Mendel Schneerson, más conocido como el Rebbe de Lubavitch. Oriundo de Ucrania, pero pasó hasta el fin de sus días en New York State, USA, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y por eso es que metí al Rebbe de Lubavitch y también al Salomón Judá Berry, Shlomo Yehuda Berry, rabino más conocido como el sobrenombre del Yanuka, Hizkiyahu ben David, que ya como lo dijo este payaso de Jacobito, de hecho le mando saludos. Y aún no estoy preparado para debatir, pero yo sí soy cristiano verdadero. Los cristianos primitivos ya creían en la tradición apostólica, eso hasta tú lo crees. Y en lo que sí le doy la razón es en que le hizo la mayor refutada, se la llevó de César Moncada, o debería decir César Mantecada, que también pertenece a la secta de los barraganistas. Este apóstata de Jacob, en ocasiones ha dicho la razón, solamente que él es ingenuo. Los verdaderos judíos no se interesan para nada en el Nuevo Testamento. Y si hay alguno que otro, como él es el rabí Abdiel Ben Oved de Nazratín TV, que también fue mesiánico,
Él no está en el afán de que supuestamente tiene errores el Nuevo Testamento, porque no los tiene. Pero este de Jacobito hasta con el Nuevo Testamento le metió refutadas al blasfemo y apóstata de César Moncada, que ya se acostumbró a que lo dejen en ridículo. La sola escritura, como lo dice 1 de Timoteo 4:1, es doctrina satánica. La sola escritura es doctrina satánica. Y ahora sí, antes de cerrar con broche de oro, le preguntaremos a don Ramón qué opina sobre Jacobito. Al Chavo del 8, qué calificación le pedirá al maestro Longaniza. Digo al profesor Girafales que le dé a Jacobito. Bueno, hoy no meteremos a Santiago Zúñiga, hoy lo dejaremos descansar. Pero, bueno, sí, lo meteremos. Pero para que regañe, no a Jacobito, sino al hocicón de César Moncada. En fin, esta historia continuará. Esta es solo la primera parte. Y nos vemos hasta la próxima, papus y mamos. Luces, cámara, acción. Y nos vemos muy pronto. Shalom. Ah, y olvidaba que en la segunda parte diré cómo fue su rebelión de Bar Kokhba. Todo lo relacionado con su rebelión durante 3 años. Ahora sí, shalom a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Luces, cámara, acción. Un poco menos. ¿Qué digo poco menos? Bastante menos. ¿Qué digo bastante menos? Totalmente menos. Y no te doy otra cosa. Un poco menos. ¿Qué digo poco menos? Bastante menos. ¿Qué digo bastante menos? Totalmente menos. Y no te doy otra cosa. ¡Ay, qué bruto, focalicero! ¿Cuántos evangelios hay? Hay, yo qué sé, Didaje, yo qué sé, todos estos libros. ¿Cuál de estos variados grupos, que tú estás de acuerdo que hay variados grupos, fue el que eligió el Nuevo Testamento? ¿O acaso fue un consenso? ¿O acaso, si me hago entender? Sí, yo sé a lo que te estás refiriendo, pero te estoy explicando. En realidad las escrituras, y hemos llegado a un convenio, los cristianos evangélicos tenemos una sola fe. No confundas el catolicismo con los cristianos evangélicos, que tenemos una fe totalmente distinta. Los católicos no son cristianos, no los consideramos cristianos. Los católicos primordialmente eran la rama principal del cristianismo. No. Sí. Mira, ya te expliqué, Jaco, ya te expliqué que el catolicismo no lo puedes considerar una sola fe. Eso es una terrible ignorancia de muchos católicos. Y es acá donde te contradices solo, porque si tú dices, ¿quién escogió el canon? ¿Cómo se formó el canon? Es lo que tú me estás diciendo, y tú dices, no, hubo un consenso. Pero ese consenso hubo también el catolicismo involucrado, nos guste o no, no se puede ignorar, Irineo, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Porque estás diciendo que no son cristianos, pero es que son quienes primordialmente difunden el canon. Entonces, si me entiendes como la cantidad de contradicciones que hay acá, no, porque así lo empujó el canon cristiano y la teología cristiana, que primordialmente, en la época en que esto se empujó, los que reinaban era el catolicismo, teológicamente. Los protestantes no eran quienes definieron el cristiano y la teología cristiana, que primordialmente, en la época en que esto se empujó, los que reinaban era el catolicismo, teológicamente. Los protestantes no eran quienes definieron estas cosas porque eran algo menor. Es que ni siquiera habían protestantes. ¿Yo de qué estoy hablando?
fuego, desgraciado. Componente terror. Cede a la palabra, basura. Cede a la palabra de Cristo, vinagre. Vas a llevar fuego, desgraciado. Componente terror. Cede a la palabra, basura. Cede a la palabra de Cristo, vinagre. No me parece que este chico sea muy listo. Mueve la cabeza para decir que sí, y dice que no cuando quiere decir sí. No me parece que este chico sea muy listo. Mueve la cabeza para decir que sí, y dice que no cuando quiere decir sí. Y a ver solamente para decir. Y a ver solamente para decir. Bien, Trazo, parece ser un duelo, ¿no te parece? Lograste resolverlo, pero no importa. Me eligieron como el más artístico en la secundaria. ¡Bob Esponja! ¡Pagarás por eso! Quizás fue el más torpe. Bien, Trazo, parece ser un duelo, ¿no te parece? Lograste resolverlo, pero no importa. Me eligieron como el más artístico en la secundaria. ¡Bob Esponja! ¡Pagarás por eso! Quizás fue el más torpe.